Y ahora vamos a sumar a la charla al diputado nacional por Salta e integrante del bloque justicialista, Pablo Cosiner. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto charlar con usted, particularmente en esta jornada donde de alguna manera vimos al Congreso cumplir con lo que pretendía, y era no cerrar este año sin una modificación del impuesto a las ganancias. Hemos visto a nuestros legisladores trabajar intensamente. ¿Cómo vivió la jornada de hoy, la sesión de hoy, diputado? Bueno, fundamentalmente como vos bien lo planteabas, ¿no? Tratando de hacer los esfuerzos para no terminar el año sin dar respuesta a un tema que era reclamado por muchos sectores vinculados al trabajo en la Argentina. No modificar la ley de ganancia iba a ser claramente que en marzo o abril del año que viene hayan más de 500.000 de trabajadores que hoy no pagan ganancia, que iban a pasar a hacerlo por la necesaria actualización de salarios, ¿no? Y cuando se han aumentado los salarios por convenio colectivo en marzo o abril del año que viene sin tocar el mínimo no imponible, iba a generar claramente esa situación. Así que pasando lo que fue el debate original en diputados, luego la modificación de senadores, y creo que esas son las ventajas que tiene el sistema bicameral de poder hacer los ajustes que haya que ajustar y trabajar sobre el consenso de las leyes. Hoy se ha terminado todo el trámite parlamentario. Claramente, si vos hablás con los representantes de los gremios, quizá no sea la ley que ellos esperaban, pero creo que también el movimiento gremial ha hecho un esfuerzo para bajar las expectativas y poder cerrar con lo que las provincias también planteaban, de evitar un desfinanciamiento fuerte, y se ha llegado a esta ley que ha sido aprobada con la amplia mayoría de los sectores en la Cámara de Diputados también. Diputado, realmente comentábamos que según desde qué vereda se mire esta ley, todos se dieron. Sí. Y algunos con esa sesión ganan y otros también pierden. Es una ley bastante compleja en el sentido político por lo que dejó. Sí, pero también teniendo en cuenta lo que vos decís, cuando no hay nadie que pueda adjudicarse el monopolio de un triunfo en una discusión y todos se sienten con parte de la razón, está bueno. Quiere decir que no hay nadie que sobrepase los intereses de otro, ¿no? Y acá había algo muy importante a tener en cuenta, que lo peor que podía pasar es que no haya ley, y ahí sí va a haber un claro perjuicio para los trabajadores. Entonces, está bien, no es el mínimo no imponible que quizá la mayoría de los sectores gremiales hubiesen pretendido. De hecho, es menor al de la media sanción de la Cámara de Diputados, pero también es mucho mayor al proyecto original del Ejecutivo. Acá había una discusión de base, mira, cuando viene el ministro de Economía de la Nación a la Cámara de Diputados y dice, bueno, se prevé una actualización del mínimo no imponible de un 15%, por otro lado, el titular de la AFIP dice, nosotros estimamos para el año que viene aumentos de sueldo no inferiores al 21%. Ahí es el primer tema en donde no nos hemos podido poner de acuerdo, y si el gobierno hubiese tenido la voluntad que después demostró, se hubiese allanado muchos problemas. Nunca la ley podía prever una actualización del mínimo no imponible inferior a lo que el mismo gobierno estima como aumento salarial para el año que viene. O sea, si el mismo gobierno te está diciendo a través del titular de la AFIP que los convenios colectivos el año que viene no van a cerrar en menos de un 21%, es imposible pensar de que la ley podía contener un mínimo no imponible de solamente un 15%. Iba a haber un desfasaje que en 4 o 5 meses esta ley ya no servía más, porque los que no pagaban ganancia hoy van a pagar ganancia en 3 o 4 meses. Entonces, creo que ese fue el problema en donde el gobierno, a no estar dispuesto en diputados a abrir la discusión sobre este tema, es que se armó un cuello de botella y a partir de ahí no pudo salir, y el hecho que tener que dar marcha atrás sobre esa posición permitió destrabar después un montón de cosas. Está bien, hemos perdido bastante tiempo, porque si eso se hubiese hecho en diputados, ganado creo todos, pero bueno, hubo que esperar a que haya esta media sanción, el Senado rediscutir algunas cuestiones y llegar a este punto. Entonces creo que todo hemos cedido un poco, el gobierno tuvo que
asumir de que no era verdad, que no podía hacer otro esfuerzo, porque la postura de Prat Gay aquí en diputado fue muy dura cuando él dijo este es el mayor esfuerzo que podemos hacer, y quedó demostrado que siempre se podía hacer un esfuerzo mayor, y más cuando estamos hablando de recomposición salarial. A veces lo que dolía es que, sí, bueno, cuando tenés que tomar decisiones que favorecen a determinados sectores concentrados de la economía, se toman en 5 o 10 minutos. Ahora, cuando tenés que discutir cómo recomponer salario, la cosa cuesta más. Pero bueno, acá estamos con la ley aprobada, creo que una recomposición importante de mínimo no imponible, con la incorporación, por ejemplo, que era un tema que yo había presentado un proyecto de ley hace tiempo y no lográbamos poder tratar, lo que era la posibilidad de que los alquileres se deduzcan de ganancias, el comienzo para que los jueces nuevos empiecen a pagar ganancias, el poder haber recuperado algunas deducciones y actualizarlas, como el tema de los hijos, la deducción por cónyuge, que el gobierno al comienzo se negaba a contemplarla y era hasta como una provocación. Y después sí ponernos de acuerdo sobre cómo recuperar el dinero, ¿no? Y el poder avanzar sobre la tributación de sectores que ganaron mucho dinero en la Argentina últimamente, pero que no tributaban ganancias, como el tema del juego, el tema del dólar futuro. Así que, bueno, como vos decís, una ley que le da un poquito de razón a cada uno. En estos tiempos se escuchaba que el peronismo no está unido, que no tiene líderes que lo conduzcan hacia esa unidad, pero vimos en la primera sanción de la Cámara de Diputados que el peronismo puede unirse, si lo provocan o si lo estimulan, inmediatamente se rearma esto que parece una fragmentación en grandes trozos del peronismo en el país. ¿Ha sentido que en realidad hablar con peronistas que pueden estar en otros bloques o sosteniendo otras posiciones, en realidad son circunstancias muy superficiales? Mira, creo que hay que tener cuidado, por ahí no confundir, en el sentido de que la unidad de todos los sectores que se dio en el dictamen de diputados con la media sanción ha sobrepasado el peronismo. O sea, no tiene nada que ver el haber podido acordar un dictamen o una media sanción con el futuro del peronismo. A mí no me queda claro que lo que hoy ha quedado en el Frente para la Victoria, Massa y lo que representamos del peronismo de las provincias, vayamos a ir a una misma opción electoral el año que viene. Yo te diría que hay muchas posibilidades de que no sea así. Esto tiene que ver con una cuestión parlamentaria. De hecho, la media sanción fue acompañada no solamente con los 3 sectores del peronismo, si quiere, sino también con el Frente Progresista, la gente de Wiener, de Donda, bloques provinciales como la gente de Zamora, de Santiago del Estero, la gente de Misiones, de Maurice Clos y otros sectores más. Entonces, no veo relación directa, hoy por lo menos, entre lo que pasó en diputados con la media sanción con que el peronismo pueda volver a unirse inmediatamente. Creo que el peronismo todavía tiene que dar mucho debate interno sobre hacia dónde quiere ir como para poder avanzar en especulaciones electorales. De hecho, ayer yo lo escuchaba a Sergio Massa en un programa de Buenos Aires que decía que él no tiene pensado un retorno al Partido Justicialista, que él ha construido ya su opción hacia futuro como el Frente Renovador y cree que esa es otra opción distinta. El peronismo creo que va a sintetizar su proceso de liderazgo recién después de las elecciones del 2017 y no hay otra manera que no sea a través de una elección abierta, ¿no? Donde quien triunfe en la paso hacia las elecciones del 2019 recién se consolide como líder del peronismo. Es imposible pensar en acuerdos de dirigentes para definir el liderazgo del peronismo. Creo que como está el peronismo hoy, la única opción de definir liderazgo es a través del voto de la gente y es la misma sociedad la que va a ir definiendo quién lidera el peronismo y después del 2017, donde son elecciones muy distritales. Diputado, ¿es imposible pensar en un debate interno en el PJ salteño? Digo, a partir de
cómo se dio o cómo se dieron las votaciones en relación a esta reforma al impuesto a las ganancias. No hay eso, no se da tal vez en una mesa chica, o simplemente todo se da en el ámbito parlamentario, porque la postura del presidente del PJ Salta ha sido, y aún con lo que usted está marcando, sigue siendo distinta, ¿no?, a la que tienen los diputados del bloque justicialista. Mira, la gran virtud que tiene el gobernador Urtubey en su proceso de conducción es la libertad. Es muy difícil por ahí comprenderlo de afuera cuando uno presupone que en un proceso de conducción todo debe ser impuesto o vertical. Durante este año, la única vez que nosotros nos hemos reunido para realmente tratar de unificar una posición, pero era por un tema muy delicado, que era la salida de la Argentina del default. Ahí realmente hemos tenido una charla con el gobernador, porque era hasta casi rever posiciones que algunos de nosotros habíamos tenido históricamente respecto al pago de la deuda a los fondos buitres, ¿no? Y en este caso había que priorizar la salida de la Argentina del default, y en eso estaba atado la posibilidad de que la provincia de Salta pueda acceder a créditos internacionales, y había que realmente privilegiar esta situación de ordenar financieramente a la Argentina y a la provincia de Salta en cuanto a poder acceder a créditos para hacer obras. Ahí hemos hablado mucho sobre la posición a tomar, pero después él nunca nos habló para tomar una posición respecto a una ley que haya que votar en tal o cual sentido. Siempre hemos tenido un diálogo muy abierto, hemos coincidido en muchas cosas y en algunas no. En el caso, por ejemplo, vos recordarás la ley antidespido. Sí. Cuando el gobernador dijo que para él había que vetar esa ley, nosotros decíamos de que era una ley que a la larga iba a resultar importante porque la Argentina podía entrar dentro de un proceso de despidos, y de hecho el mismo gobierno ha reconocido que hoy el ANSES tiene 160.000 trabajadores menos. Entonces, a mí me parece que habla bien de un proceso de conducción del gobernador Urtubey, de que permite discutir, coincidir y disentir en algunas maneras de ver las cosas, y él lo ha dicho el otro día en un programa nacional. Él ha sido diputado nacional y sabe que el debate en diputados tiene que ver mucho el condimento de la política nacional, a diferencia de senadores, donde tiene mucho que ver las realidades de las provincias. Y en definitiva, el sistema bicameral ha dado resultado, y lo que parecían diferencias irreconciliables en diputados han terminado de sellarse a partir del diálogo. Ahora, yo lo que estoy absolutamente convencido, les digo, es que si nosotros no hubiésemos sacado esa media sanción, el gobierno nunca se hubiese sentado a dialogar y hoy no había ley de ganancias. Está bueno reconocer la capacidad de diálogo del gobierno, pero yo te he contado el proceso de debate, o le he contado a ustedes el proceso de debate en diputados, y el gobierno no estaba dispuesto a discutir y a debatir o a ceder posición. Entonces creo que también todo tiene un porqué, pero nosotros en el caso de la provincia acompañamos al gobernador, estamos totalmente convencidos de las expectativas que se generan hacia futuro en la política nacional para el gobernador Urtubey, y creo que habla bien de que tengamos una coincidencia general sobre un proyecto político, y por ahí uno en determinadas cosas ve las cosas desde otro ángulo y de manera distinta, y eso creo que habla bien de un conductor y de un gobernador que es tolerante aún en el debate de las cosas con su propio equipo de trabajo. Yo no dramatizaría eso. Al contrario, creo que fortalece la democracia. Mucho se hablaba de las escribanías y de las órdenes que no se discuten. Bueno, tenemos una manera, hemos podido desarrollar con Urtubey una manera de trabajar que te permite, dentro de la misma coincidencia, tener ópticas distintas en algunos aspectos. Y a propósito de despidos, ya que lo cita, ¿le preocupa los despidos que se están denunciando en dos ámbitos claves del gobierno nacional, como lo son el CONICET, y aquí en Salta hay una toma en estos momentos de la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque se están denunciando 7 despidos? Bueno, mucho, nosotros lo venimos advirtiendo. Cuando nosotros planteamos la ley de doble indemnización o antidespido, ya advertíamos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado estos riesgos y estas cosas que estaban pasando. Cuando nosotros fijamos como condición para aprobar el presupuesto que se recompongan las partidas del INTA y del CONICET, porque advertíamos de esta situación. Ahí sí yo tengo una posición muy crítica respecto
a la política estatal del gobierno de Macri. Creo que el tema del ajuste del gasto público solamente como una herramienta para ordenar la economía me parece un grave error. El gobierno no ha podido salir de una política de recesión este año, y que sobrepasa este discurso de la herencia recibida, porque cuando teóricamente uno se hace cargo de un gobierno, aún sobre las cosas que pueda haber dejado mal el gobierno anterior, debe accionar para mejorarlas, no para empeorarlas. Y si uno toma objetivamente, yo ya acá saco cualquier definición de la coyuntura partidaria, si yo tomo cualquier dato objetivo de cualquier organismo privado, hoy me dice que los indicadores de la Argentina no son buenos. Yo tomo la Unión Industrial, que me dice que la caída de la actividad industrial ha caído 7%, si tomo CAME, yo soy presidente de la Comisión de PYME de Diputados, y me dice que todos los meses cae la actividad de ventas en la Argentina entre un 5, un 6 y un 7%, si tomo la inflación es un 40% cuando el gobierno había previsto el 25%, y si tomo el crecimiento de pobreza, que ya era alto, entre el 25 y el 28, estamos en el 33, la Universidad Católica Argentina acaba de decir el crecimiento de la tasa de desempleo a casi 10 puntos en Argentina. Entonces, esos ya no son datos de un sector político, son datos de sectores objetivos, ¿no? Entonces, la situación económica de la Argentina no es buena hoy, los trabajadores no la están pasando bien, y si a eso le sumamos políticas que tienden a achicar el Estado en sectores muy sensibles, como es la investigación científica, que si es algo por la cual la Argentina estaba siendo reconocida sin ningún tipo de discusión, hasta el mismo gobierno nacional ratificó el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación de la gestión anterior, más las políticas de desarrollo social, y las cosas son complicadas. Queda muy poco tiempo del periodo extraordinario de sesiones que fue prorrogado hasta el 2 de enero. Pero ha sido muy pretencioso el listado de proyectos que pretendía el Ejecutivo Nacional que se trate en este periodo extraordinario. ¿Cómo sigue la actividad del Parlamento hasta el 2 de enero? Bueno, no creo que haya demasiada cambios ya a esta altura, ¿no? El gran tema pendiente era ganancias, pero ha sido un año en donde creo que el gobierno, en ese sentido, debe reconocer el gran aporte de la mayoría de los bloques de oposición en cuanto a garantizar niveles de gobernabilidad desde el Parlamento muy importantes. No nos olvidemos que este gobierno no tiene como fuerza propia más de 80 diputados, 80 y pico, con lo cual no tiene mayoría, y sin embargo la oposición ha colaborado mucho, está bien, pidiendo modificaciones a varias leyes, generando discusiones muy importantes, pero desde lo que es la salida del default, pasando por blanqueo de capitales, ley de PYME, ley de emprendedores, moratoria previsionales, reparación histórica para jubilados, reforma política en diputados, ¿no? Lamentablemente en senadores no pudo darse, esta misma ley de ganancias, la ley de asociación público-privado para la generación de inversiones en materia de obra, o sea, herramientas que el gobierno pedía y que la oposición se las ha otorgado, en algunos casos pidiendo modificaciones. Las grandes disidencias por ahí que hemos tenido, que no nos hemos podido poner de acuerdo, fue la ley de antidespido y esta ley de ganancias en diputados. Pero en líneas generales ha sido una convivencia muy importante, y así como yo soy muy crítico del gobierno nacional en muchas cosas, debo reconocer que el gobierno nacional ha tenido en la Cámara de Diputados, en la figura del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, una persona con mucha tolerancia y acceso al diálogo, que si le hubiesen permitido a él trabajar con nosotros la ley de ganancias como había trabajado otras leyes, la historia hubiese sido distinta. Esperemos que el año que viene las instancias de las elecciones no rompan la posibilidad de seguir trabajando de esta manera. Seguramente el clima electoral no va a ser ajeno a esto, pero bueno, vamos a ponerle todo el esfuerzo para que el año que viene la actividad del Congreso sea tan intensa como fue este año, y claramente dependerá también de la agenda del gobierno los temas a tratar, y si nos ponemos de acuerdo, creo que el gobierno tendría que darle un poquito más de importancia a lo que es su programa económico industrial, que hoy no lo tiene. Creo que este año no hemos podido debatir cuestiones que tengan que ver al despegue de la industria, de la pequeña y mediana empresa, del mercado interno, y eso se está notando. Milagro Sala, detenida, ¿es un problema político para el país?
No debería hacerlo en la medida que se respeten las normativas propias de las leyes de procedimiento de la provincia de Jujuy. Yo creo que acá lo que hay que hacer desde la política es hablar menos y quien tiene que hablar rápidamente es la justicia. El problema es que la justicia debe hacerse cargo de las situaciones y dar la respuesta que la sociedad está pidiendo y tomar decisiones. El problema es cuando la justicia no las toma y las dilata, o la política pretende reemplazar a la justicia. Acá cada uno debe hacerse cargo de lo que le toca, ¿no? Y la justicia en Jujuy tendrá que dar respuestas contundentes respecto al pronunciamiento que adopte. A mí no me gusta hacer un juicio de valor que reemplace a lo que la justicia deba decir, pero puede tornarse un problema político en la medida que la justicia no se exprese y se exprese de acuerdo a las normas que establece el procedimiento de Jujuy. Diputado Pablo Cosiner, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan unas felices fiestas, tanto a ustedes que están allí en los estudios, al equipo de la radio, a todo el personal, los directivos y que tengan un año 2017 aún mejor que este. Igualmente, diputado, gracias. Hasta luego. El diálogo con el diputado nacional Pablo Cosiner.